Esto es Llevadores. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues, a quien le venga el saco, que se lo ponga. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. El día de hoy el tema es despojo, justiciera, víctima o culpable. ¿Esto por qué? Vamos a hacer una breve reseña. En días pasados, una personita de la tercera edad, una señora adulta mayor, pues decide arremeter contra dos personas, disparándoles y quitándoles la vida, argumentando que se habían metido en su propiedad, la habían despojado de su casa. Y bueno, esto ha traído una polémica tremenda. Este es el caso de doña Carlota N. Ha desatado esta polémica tremenda en las redes sociales a nivel nacional, ya que por una parte, más allá de el apoyo o la postura en contra con estos personajes que están involucrados, inclusive hay gente que ha hecho unos memes que, bueno, conservando la distancia, han hecho pues burla, una crítica muy especial con el sentido del humor acerca de esta persona. Pero el caso que nos deja ver esta situación es que, para variar, los ciudadanos de a pie, como usted y como yo, pues estamos desprotegidos en sí, porque no es solo este caso de violencia y de crimen, pues ha dejado expuesta mucha basura que nuevamente nos remite a nuestro corrupto sistema judicial en este país. La señora argumentaba que ya había puesto denuncias ante determinada fiscalía y obvio que nunca se llevó a cabo el caso. Pero lo que vemos en el trasfondo de esta noticia es que en esta ciudad, en este país, está pasando con mucha frecuencia estas invasiones ilegales a propiedades privadas. Así es. No es nada más este caso, bueno, este caso es particular por el mismo fin que lleva o que tuvo, pero a raíz de esto, de que se ha destapado esta coladera, hay muchos usuarios, gente que en las redes está planteando sus casos, sus situaciones de estos intrusos que llegan a propiedades privadas y se adueñan de ellas. Qué terrible que vivamos esta situación los ciudadanos. Ya no podemos estar tranquilos, ¿verdad? No se puede tener una propiedad ahí en resguardo para un patrimonio en un futuro sin ya estar al pendiente de que alguien puede meterse en esa casa. Y estamos hablando de una situación, digamos, tranquila, porque también lo que deja ver este caso es que son grupos de delincuentes que están haciendo esto en la Ciudad de México, zonas aledañas, inclusive puede ser que hasta en todo el país. Y como diría el célebre filósofo Chespirito, y ahora, ¿quién podrá defendernos si nos encontramos en esta situación? Según la ley, cuando el propietario tiene los papeles, los documentos que lo acrediten, puede inclusive pedir el apoyo de la fuerza pública, léase policía, para que le ayuden a desalojar a estos intrusos de su propiedad. Eso es según una de las cosas que marca la ley. También, por otra parte, este caso está dejando al descubierto muchas cosas, las colusiones que hay con inmobiliarias, con los ministerios públicos, con las fiscalías. Aquí está todo junto y revuelto, pero tremendo. ¿Por qué toca este tema? Precisamente porque nuevamente
Estas situaciones hacen que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de lo podrido que está nuestro sistema judicial, que no se imparte la ley como debería de ser, al parejo de todos. No, no, no. Está a favor de quien la compra. Ahora que pasó este caso, que fue terrible, evidentemente no es de desearle esto a ningún ser humano, pero vemos la continuidad de este caso y durante los funerales de estas personas que tuvieron pues ahora sí que la mala suerte de toparse con pared con doña Carlota, vemos que sus funerales va gente armada echando balazos. Estamos viendo gente que realmente no son unas blancas palomitas en este caso, ¿eh? Y yo pienso que en la mayoría de los casos, una persona que es capaz de meterse a una propiedad que no le está correspondiendo es equivalente a un robo. Están usurpando, están adueñándose de algo que no les pertenece. Y perdón, pero eso es ilegal. ¿Qué ha pasado en las redes? Que a raíz de este trágico suceso, algunos usuarios de las redes han posteado las fotografías de al menos esta persona, que fue un joven, un adolescente el que también falleció, y sale en sus redes sociales tomándose fotografías con armas de fuego reales, así, tal cual, ¿no? Qué triste, qué trágico es todo esto. ¿Cómo es posible que se permita esto? Y nuevamente atacando a las redes sociales, ¿verdad? Porque tanto Facebook como el TikTok, que la verdad son redes sociales alcahuetísimas, porque permiten cualquier cosa que sea violenta, que sea estúpida, que sea inclusive sexual, todo esto lo permiten tal cual. Ah, pero en cuanto a algunos usuarios empezamos a hablar con una crítica verdadera, con una crítica precisa, nos censuran. Inclusive gracias a las redes sociales le está cambiando la sociedad las palabras. Ya no podemos decir asesinato o violación o muerte. Ah, pero sí está permitido la encueradera, la estupidez y la vanidad absoluta. Esto es lo que está dejando ver con mucha claridad este tipo de situaciones. Lo vemos en las redes, como con claridad la persona que graba, que es una de las parientes de estas personas que perdieron, a las cuales les despojaron de la vida, está grabando y bueno, pues cada quien dio su versión, pero en este momento estamos viendo que también detrás de esto, más allá de que hayan despojado a una dulce ancianita, cosa que lo dudo, porque a mi muy pobre parecer, no cualquier persona maneja un arma. Así tal cual, ¿eh? Y otra cosa, no cualquier persona es poseedora de un arma como la que esta señora está utilizando. ¿Sí? Porque si lo vemos en estos videos, vemos que con precisión, pues uno y el otro, órale. Dices, bueno, esta señora ya anteriormente seguramente practicó o algo, o de plano fue muy buena suerte para atinarles a la primera a cada una de estas personas, ¿no? Por eso está dejando entrever este caso, que también es un pleito pues entre gente de la maña, así tal cual, de delincuentes. Por ahí también ya está circulando en las redes que esta persona está emparentada con una persona que fue diputado del PRD, parece ser. Es parienta la señora. Y evidentemente vamos a ser una cloaca que se está destapando y se está destapando en una cotidianidad donde la, la maña, el crimen, pues está tomando terreno cada vez más y más y más ante nosotros los ciudadanos. Y por otra parte, ¿cómo es posible que la autoridad permita también esto? Si se llegó a este punto de ejercer esta violencia tal, donde ya salen armas de fuego, se pierde la vida y se exhiben como grupos delincuenciales, es que algo ya está podrido, ¿sí? Y vamos nuevamente con la cuestión del sistema judicial. Desafortunadamente, a los que nos ha tocado pararnos en un ministerio público por situaciones de la vida, tristemente nos damos cuenta que si no hay dinero, no hay una atención, que nuestras situaciones o nuestros casos van a quedar postergados. Estoy hablando al menos aquí en la experiencia que a mí me tocó.
en esta Ciudad de México, que desgraciadamente si no llegas con dinero no te van a atender. Bueno, sí te atienden, te dan así el avión como si fueras al Seguro Social. En los malos tiempos del Seguro Social, ahora pasa esto en los juzgados. Llegas y pues te hacen esperar y luego también quien te reciben con unas jetas y unos modos prepotentes que la verdad parece que te están haciendo un favor, cuando esas personas del sistema judicial, deberían de ejercer su trabajo en favor de la ciudadanía, cosa que muy raros los hacen. Yo no dudo que haya personas en la fiscalía, que haya ministerios públicos, que haya gente honesta. Sí, pues a lo mejor puede haber, no se sabe, ¿no? Pero está dejando ver este caso que precisamente ante un poder judicial tan corrupto, tan podrido, pues este tipo de cosas han proliferado. Aquí en la delegación donde un servidor radica, hubo un terreno que estaba muy grande, y fíjense nada más lo que es el despojo y la invasión de predios, ¿no? Y ese terreno duró muchos años sin ocuparse y no hubo problema. Hasta unos años antes de la pandemia, de repente empezó a llegar gente y empezó a habitar todo este predio, un predio enorme. ¿Eh? Empezaron a llegar, ya saben, ¿no? La típica moto itálica, empezaron a llegar a construir dentro de ese predio casitas de cartón y de repente empezaron a armar accesorías sobre la banqueta y decías, bueno, ¿de dónde? Desafortunadamente, y disculpen la situación de lo que voy a decir, pero sí se veía gente bastante mala, en el aspecto de maldad, no gente que tuviera esta necesidad de habitar. Porque curiosamente cuando empiezan a ocupar estas personas, este terreno, este predio muy, muy grande, empiezan a aumentar los robos y los asaltos hasta en la vía pública en esta zona, cosa que no había pasado así con tanta, pues con tanta frecuencia, ¿no? A mí me tocó un intento también de asalto, ya que estaba ese predio semiocupado. Y un día, afortunadamente me pude escapar, pero pues la policía ni me peló ni nada, ya saben, ¿verdad? En ese tiempo, estoy hablando que esto ya fue hace rato, ya fue, pues ya casi 8 años de este suceso. Pero evidentemente es cuando los módulos, que ahora son pilares flamantes, antes eran estos módulos de policía y pues no, pues nadie vio nada, nadie supo nada, si quiere levantar acta y empiezas con todo eso para que a la hora de la hora ni te pelen. No, 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 a mí me fue una temporada muy fea, yo ya no quería salir a esa hora, reporté que había asaltos y sigue habiendo asaltos, porque fue la herencia de estas personas que llegaron ahí y en esa zona todavía no se ha podido corregir. Claro, ha habido una disminución, hay que reconocerlo, pero sigue habiendo, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque cuando estos invasores llegaron, empezaron a ver que era una zona tranquila y empezaron a abusar de ello. Sí, empezaron a robarse cosas de los carros, empezó a haber asaltos en la vía pública, empezaron a invadir un predio que de repente, bueno, los vecinos aledaños decíamos, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se están apropiando de esto? Ya el colmo fue cuando empezaron a hacer accesorios, ya de ladrillo y demás, sobre la calle, ya le estaban, se adueñaron también de esto. Algo pasó ahí, muy raro, porque cuando protestamos algunos vecinos, pues no nos pelaron en la alcaldía. Pero curiosamente, inclusive creo que llegaron granaderos a tratar de sacarlos a todos esos invasores. Pero ¿qué creen que hicieron, verdad? Que a mí me tocó verlo, porque además fue impresionante ver cómo llegaron los camiones de granaderos y estas personas salieron armadas con toletes, estos toletes tipo militares de los que sacaban desde el 68 para golpear a los chavos. Salieron varios chavos y gente armados con estos palos. Se empezaron a armar, pero ¿qué creen que hicieron, verdad? Porque son muy valientes. La gente como estos son detestables, pues son unos cobardes viles. Y lo primero que hicieron fue lanzar al principio a mujeres y niños. Fíjense nada más, ¿no? Cuando ya estaban los granaderos. Afortunadamente no pasó a más, pero pasaron todavía semanas y no se quitaron de ahí.
no se quitaron de ahí. Muchos vecinos decidimos ya no rodear toda esa zona o irnos por caminos más seguros porque segurito pasabas ahí y te iban a atracar. Porque así era. Y una vez yo me planté por ahí, nada más para observar, y tiro por viaje, ¿eh? La típica parejita en moto de ratas, en la típica itálica asalta peatones, entrando y saliendo, y habían puesto gente, inclusive ahí sentada, las 24 horas del día, para estar checando quién entraba, quién salía de ahí y quién pasaba. Fue una cosa muy, muy, muy horrible, hasta que alguien tal vez con más poder o más, vaya usted a saber qué control y dominio, de la noche a la mañana bastó una noche para que metieran bulldozers y sacaron a todos, los desalojaron a todos de ese predio, que fue impresionante, porque todo se hizo bajo un silencio absoluto. Quién sabe si en esto tuvo que ver la alcaldía. Ojalá que la alcaldía haya utilizado la autoridad que le corresponde para haber solucionado este problema. Pero sí, al otro día amaneció sin casitas, tiraron las accesorias que ya habían construido, se volvió a acercar todo ese terreno, yo creo que salió el dueño y lo reclamó, y ahora ese predio está siendo ocupado como un estacionamiento. La situación ha bajado un poco en los asaltos, pero como vieron que era una zona tranquila, pues toda esta gente de la maña pues ya nos agarró de clientes, ¿no? Y esto está pasando en varios lugares de la Ciudad de México. Hay estos grupillos pseudopolíticos que con la mano en la cintura se apoderan de estos predios, hacen esta intromisión, y también ahora están los grupos delincuenciales que, usando este modus operandi o modo de operar, pues están haciendo esto en distintas zonas habitacionales, al darse cuenta de que no hay, pues de que no se está habitando un predio, una casa. ¿Qué va a pasar con nosotros los ciudadanos? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que han fijado su patrimonio en estos inmuebles y que por una u otra razón no los están ocupando inmediatamente? Como dije al principio, a manera de burla, ¿verdad? Oh, ¿y ahora quién podrá protegernos? Esperemos que este tipo de experiencias tan desagradables como la que nos ha brindado, y fuertes también, como la que nos ha brindado la experiencia de doña Carlota N., es una cosa que hay que ponernos a pensar. Porque sí, una vez que les hacen los funerales a estas personas y ver esta realidad tan fuerte, que dices, pues no eran unas blancas palomitas, no lo eran. Y ya sabrán, ¿verdad? Ya hay un ángel que nos cuida en el cielo. Ay, sí, siempre fueron tan buenos, pero no son tan generosos ni humanos para poder despejar, para poder despojar, disculpen ustedes, ¿sí? Para poder quitarle a la gente su patrimonio de una forma, pues, terrible. Y hay que tener cuidado con esto. Hay que saber cómo organizarnos como sociedad para que esto no pase. Sabemos que estamos desprotegidos por el lado de los poderes que deberían impartir justicia. Porque muchas veces este grupo o estas pandillas organizadas se están entrometiendo en casas habitación, pues para utilizarlas, vaya usted a saber con qué fines. Desde el fin habitacional hasta qué le gusta una casa de seguridad, una casa donde se vendan sustancias o cosas ilícitas. Y vaya usted a saber qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, esto le está quitando la tranquilidad a los vecinos. Una experiencia que tuve similar a esta hace muchos, muchos años, en el Estado de México, para ser precisos, en Metepec, allá por Toluca, era darme cuenta que este tipo de casitas, tipo Infonavit, pues estaban habitando por gente pues de no muy buenas formas ni maneras, más bien de gente mañosa. Así lo puedo definir porque me tocó verlo. Gente que así en fracción de minutos le podía robar las llantas a un carro y de repente volteaba así, ah, caray, ya está en 4 tabiquitos ese coche, ¿no? O ya le volaron el estéreo a un carro. A ese nivel, y pues ven que la gente es pacífica, que la gente es tranquila, y traen más gente y se empieza a volver un caos. Y esto es una situación que está pasando en varios puntos, si no es que en todo el país. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos pues nos organicemos. La gente que pueda orientarnos, que nos oriente. Estos son los momentos importantes. Más que hacer
una burla o la sorna de este caso, pues usuarios de redes, gente que tiene el conocimiento, le hace abogados, gente que realmente quiera apoyar a la ciudadanía, pues ahora sí pedirles que utilicen ese talento y que posteen información para que nosotros los ciudadanos sepamos qué hacer en un caso como este, sobre todo para evitar un desenlace tan terrible, porque evidentemente la muerte no se le desea a nadie absolutamente, ¿sí? No, sí, pues voy a decir las cosas como son, digo, a mí no me importa, de por sí nosotros no, el objetivo de este canal nada más quiero decirlo, no es la monetización, si en algún momento se llegara a dar que bueno, pero no es esto, y es una de las cosas que tiene este canal, tiene esa virtud, de que no andamos de queda bien, y las cosas las tenemos que decir como son. Hay que recordar que nuestro lenguaje se fue modificando durante el sexenio de Vicente Fox. Acuérdense que se acabaron y le cambiaron las palabras a muchas cosas, ¿sí? Acuérdense que antes se hablaba de miseria. No, ahora ya no se habla de miseria. Ahora se dice ¿cómo? Pobreza extrema. Ya no podemos hablar de asesinatos o de homicidios. Ah, no, ya lo desvivió. ¿Qué es esa tarugada? Las cosas como son, y sobre todo si queremos comunicar, debemos de ser claros. El hecho de decirle o de decir las cosas como son no significa ser ofensivo. Como lo dije anteriormente, es más ofensivo enseñar las nalgas, hacer estupideces. Es más ofensivo que decir la verdad. Pero como estamos viviendo la Edad Media postmoderna, pues si usted define o decide hablar correctamente o quiere plantear una realidad, pues automáticamente nos censuran, nos cancelan. Este, sí, sí, a mí me ha tocado en el Cara del Libro, en el Facebook, por ejemplo, hay que cambiar palabras, hay que hacer esto y esto porque si no te quitan el video, no te lo dejan publicar. Y me ha pasado a mí eso. Por eso también hay gente que, yo digo, qué bueno que a alguien se le ocurrió intercalar letras, perdón, intercalar números como letras para poder expresarnos, pero también debería de haber, si hay libertinaje de expresión en las redes, deberían de permitirnos la libertad de expresión, que es decir las cosas como son. Ya lo dijo William Shakespeare, si la rosa tuviera otro nombre, ¿dejaría de ser rosa? No, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a este caso, sí me gustaría mucho, queridos amigos, queridas amigas, que compartamos estas experiencias, sobre todo en mi caso, como tal vez el de muchos usuarios, pues sí nos interesaría saber qué hacer en una situación así. Aquí es donde entra el conocimiento, donde entra la solidaridad y también, ¿por qué no decirlo?, la generosidad de compartir el conocimiento quien lo tenga para orientar a los que carecemos de este conocimiento para saber cómo resolvemos las situaciones. Hay que recordar que en toda esta podedumbre que vive México en este momento con el sistema judicial, donde le liberan cuentas a delincuentes, donde dejan libres asesinos, donde por una falta prácticamente ortográfica ya no se va a seguir el caso y que hay miles y miles, cientos de miles de carpetas de investigación sobre muchos casos. Ajá. ¿Por qué este sistema no trabaja? Porque este sistema van a decir, no, cada quien va a tener una justificación tremenda, pero deberíamos de tener un sistema judicial que esté al nivel de la defensa de los ciudadanos de a pie como usted y como yo. Gente que no tenemos dinero para poder comprar la justicia y aunque lo tuviéramos no la compraríamos, porque ese es un acto terrible de corrupción como lo han hecho los políticos. Esto es lo que deja ver este caso de doña Carlota N, que es un caso muy fuerte y como les digo, más que un caso de despojo, pues se ha vuelto un caso de pleito entre pandillas prácticamente, de gente que no es de muy buenas maneras, así es. Pero bueno, es una parte de lo que está dejando ver en este momento, pues las noticias en boga y son cosas que a mí me llaman la atención porque de repente sí es ponerme en los zapatos de qué haría yo si me pasara esto o lo mismo. Y ahí es donde digo, ¿a dónde, hacia quién, cómo, o cómo, a quién recurrir el apoyo o la ayuda para resolver este tipo de
de situaciones. Y bueno, también para eso sirven las redes sociales, para solicitar esta información, que alguien nos oriente a los ciudadanos de a pie, qué hacer en estos casos. En este aspecto sí deberíamos enfocarnos en las noticias, de ver y qué está pasando, de ver cómo es el proceso. Claro, aquí ya hay homicidio doloso, ¿sí? Pero sí, en estas cuestiones de despojo, casi, es lo que pasa, también una falta de educación tremenda de la educación del mexicano, ¿no? Es como si va usted sentado en el transporte público y de repente se para ver por dónde va y ya voltea y ya le ganaron el lugar porque ya se paró. Esa falta de respeto, esa falta de empatía, esa falta de ética, también viene de unos sexenios para acá y no sé, desde que empezó el neoliberalismo, donde mataron el sistema educativo nacional, donde se implementaba la ética, el civismo, el respeto al otro, a la ciudadanía, en que se fue eliminando todo esto. Esto es el resultado de este caos que el neoliberalismo implementó en nuestro país, y no solo en nuestro país, porque también hay que ver que está afectado en toda Latinoamérica, ¿no? Claro que hay medidas extremas de acuerdo a los caime bien de Estados Unidos, como lo vemos en El Salvador con el presidente Bukele, que está haciendo unas cosas tremendamente fuertes y que ya saben, ¿no? Ya salieron los de derechos humanos, los de derechos humanos de los delincuentes. No, es que cómo está haciendo esto, metió mano dura, rígida en el momento que crea que es el SECOT, el centro, el SECOT o SECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Así es, haciéndole el caldo gordo a Estados Unidos. Pero también a mí lo que me llama la atención de esto es cómo ejerce mano dura ante las maras. Por ahí hay mucho debate y haremos un programa sobre eso. Pero lo que regreso nuevamente, este caso de doña Carlota nos está obligando a ver hacia dónde nos podemos defender o amparar los ciudadanos de a pie. Porque hay más que un problema que aparentemente era de despojo. El estar quitándole las capas a la cebolla está dejando ver que es un pleito más bien de gente, pues de gente no muy pacífica, de gente con determinadas costumbres y mañas que no son nada saludables para una sociedad. ¿Y qué culpa tenemos los vecinos de vivir este tipo de situaciones, de vivir esta incomodidad? ¿Por qué? Porque hay alguien en este sistema que no está cumpliendo su trabajo. Hay alguien que no hace bien su chamba, que prefiere transpapelar cada caso y que solo se ejerce la justicia o se empieza a trabajar cuando estas situaciones llegan a este tipo de tragedia. Porque independientemente que hayan sido buenas o malas personas, entre comillas, pues hay que ver el trasfondo, ¿no? ¿Cómo es posible que estas redes sociales permitan las fotografías con, bueno, lo que les dije, ¿no? Pues sí puede usted salir medio encuerado, encuerada, enseñando lo que usted quiera, piel, y no va a pasar nada, ¿no? Le van a dar un montón de seguidores, de likes y de lo que usted quiera. Pero, no diga una verdad o una crítica real, porque entonces sí, mira, ¿cuál libertad de expresión? Es un control horrible en las redes. Igual ahorita por andar de hocicón me prohíben me censuran este video, ¿no? Aquí en el YouTube, pero no, YouTube casi tiene mucha libertad, que es todavía lo que yo agradezco de YouTube, que hay, que nos dejan expresar muchas cosas también. Y bueno, también ustedes lo han visto, somos pocos pero sustanciosos los que estamos en este canal, porque ya saben que no estamos tras la complacencia, no lo hacemos. De repente comentamos, tratamos de hacer un aporte en los comentarios o al menos dar algo de material para ayudarnos a pensar y a reflexionar, como en el caso de doña Carlota que está pasando ahí, ¿verdad? Claro, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, así tal cual. Por eso suponemos que debería de haber leyes y que esas leyes también hay leyes que son preventivas, ¿sí? Que evitan determinadas acciones para no caer en estas leyes donde ya no hay más prevención más que una sanción. Son cosas en las que tenemos que reflexionar en estos momentos y más, queridos amigos y queridas amigas, porque próximamente en junio, va a ser en junio,
pues vamos a votar, vamos a elegir quiénes van a ser nuestros representantes del pueblo en el sistema judicial. Hay que informarnos. Ya hay varios youtubers, cosa que les agradecemos mucho, que ya están poniendo las listas de las personas por las cuales podemos o podríamos votar, y que también nos están informando la trayectoria de estas personas, así como la contraparte, por aquellos que no deberíamos de votar por los vínculos que han tenido con la corrupción, con la impunidad, como muchas cosas. Y eso es bien importante, hay que informarnos, hay que hacer nuestras listas, hay que hacer nuestros acordeones, porque otra cosa también, el INE ha hecho unas boletas que dice uno, ay, híjole, hasta parece examen de admisión, ¿no? Hay que tener cuidado también con esto. Si queremos cambiar las cosas, sí, tenemos que empezar con nosotros, pero pues hay que seguir limpiando la casa, y en este momento le toca una limpieza profunda al sistema judicial. Y nuevamente me despido con esto. ¿Cuántos hemos padecido? Ni siquiera vivido, sino padecido, de acuerdo a la experiencia, la catástrofe que es estar en un juzgado, tratar de arreglar algo y que a la hora de la hora no nos hagan caso de nada. Ahí está la pregunta y la reflexión. Y como siempre, la mejor opinión es la de usted. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Se despide su amigo Salvador Álvarez, Chaval Álvarez para los cuates. Y pórtense bien. Chaval Álvarez, suscríbete.